Hija de limpiadora desata escándalo, salva a millonario de un contrato brutal en la madrugada. En la oscura madrugada de la ciudad, un grito rompió el silencio, como el estallido de un vidrio partirse. Laura, la hija de la limpiadora, estaba justo allí, atrapada entre el miedo y el asombro, cuando descubrió un secreto que cambiaría su vida para siempre. Era una noche cualquiera, o eso pensaba, hasta que sus ojos se encontraron con el rostro pálido de un hombre conocido, un millonario local, en una situación que parecía sacada de una película de terror, encadenado, con una mirada de desesperación. Ella nunca imaginó que sus pasos la llevarían a ese instante, su pecho latía con fuerza, sentía como si el corazón le fuera a estallar ante la escena. Laura no se detuvo por el temor. Había algo en su interior, una fuerza desconocida que la impulsaba hacia adelante. En su mente, 1000 preguntas danzaban: ¿quién lo había hecho? ¿Por qué estaba allí? El aire era denso, como si el universo mismo contuviera la respiración, mientras ella, con manos temblorosas, se acercaba a la puerta entreabierta. No podía dejarlo ahí, no podía. La imagen de su madre, luchando cada día para llegar a fin de mes, la motivaba a dar ese primer paso. Cuando desató las cadenas con sus dedos temblorosos, una sombra pasó corriendo detrás de ella, y su corazón se detuvo. ¿Era un aliado o un enemigo? Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba hacia atrás. Afuera, la rabia y el asombro de la gente retumbaban. Sus murmullos parecían ecos lejanos en su mente, pero había un silencio helado que le decía que todo podía desmoronarse en un instante. ¿Quién era ella para cambiar el destino de un hombre tan poderoso? La adrenalina le subía por las venas mientras él la miraba, con ojos brillantes de agradecimiento pero también de miedo. Había mucho más en esa situación de lo que parecía, y aún no se daba cuenta de cuán peligroso era meterse en la vida de aquel millonario. Pero, ¿qué pasaría si se volvían enemigos en la oscuridad? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Laura sabía que la aventura apenas comenzaba, que al abrir esa puerta, se adentraba en un juego mucho más grande. El hombre, repentinamente, confesó en un susurro que alguien muy poderoso lo quería muerto, y que si ella no tenía cuidado, también podría ser la próxima. El tiempo se detuvo, el aire se volvió pesado y denso, y en su pecho, el latido parecía un tambor marcando el compás de su destino. ¿Qué haría ahora? Una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podía realmente salvarlo, o sería su propia vida la que pagaría el precio? Laura no tuvo tiempo para pensar. La escena ante ella se desenvolvía rapidísimo, como un carrete de película desenfrenada. La mirada del millonario, llena de angustia, la atravesaba. Su nombre es Eduardo, dijo, apenas un susurro, mientras miraba hacia la puerta. No tenemos tiempo. Si ellos llegan, el eco de unas pisadas resonó en el pasillo. Era inconfundible. Laura sintió que su estómago se encogía, un nudo helado formándose en su interior. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? ¿Y qué querían? Sin pensarlo, apretó los dientes y tomó la mano de Eduardo, de la cual terminaba de despegar las cadenas. Con un par de movimientos ágilmente desesperados, lo guió hacia la oscuridad del vestíbulo, donde las sombras podían ofrecer un respiro. El silencio estaba lleno de tensiones, como un acorde que se estira hasta el borde de la ruptura. Eduardo la miró con una mezcla de gratitud y ansiedad. Necesito que confíes en mí. Si nos atrapan, no solo perderemos nuestras vidas, se descubrirá un secreto que podría destrozar a muchos. Laura tragó saliva. ¿Qué clase de secreto podría ser tan poderoso? Justo cuando estaba a punto de responder, otro grito, más cercano esta vez, rompió el aire. Él está aquí. Búsquenlo. La voz era amenazante, autoritaria. Un escalofrío recorrió la piel de Laura y sintió como su corazón latía por toda su garganta.
Sin pensarlo dos veces, empujó a Eduardo a un rincón oscuro, se escucharon pasos y la figura de un hombre enorme, con un abrigo negro que parecía absorber la luz, apareció en la puerta. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero su presencia era ardiente y letal. Laura sintió que su aliento se le cortaba. Quería gritar, pero el miedo le robó la voz. ¿Qué podía hacer? Eduardo apenas se movía a su lado, la tensión palpable entre ellos. No se muevan, murmuró, apretando la mano de Laura, quien apenas puede resistir la presión de la intriga y el pánico. El hombre comenzó a avanzar, con pasos lentos y calculados. Sabía que no podía confiar en ti, Eduardo, dijo con un tono de burla. Sus errores siempre te han llevado a esto. Su mirada escudriñaba en la oscuridad. Laura sabía que tenían que actuar, pero no tenía una solución en mente. Entonces se dio cuenta, Eduardo había hablado de un secreto. ¿Y si había algo que ella podía usar para manipular la situación? Con una súbita valentía, miró a Eduardo a los ojos y le hizo un gesto, instándolo a que la siguiera. Sin esperar, ella se movió un paso hacia el hombre, poniendo en juego toda su vida en el acto. «Espera», gritó. La voz resonó por todo el vestíbulo, y el hombre se detuvo. Fue un momento breve, pero vital. Eduardo sabía sobre el trato que planeabas, balbuceó, sintiendo miedo y determinación en cada palabra. Cualquier cosa podía ser mejor que estar parados ahí, a merced de un enemigo. Hubo un silencio denso mientras el hombre fruncía el ceño, procesando sus palabras. Laura sintió que el tiempo se detuvo. Pero en un instante, su concentración se rompió nuevamente, por el sonido de una puerta que se abría a sus espaldas, revelando a otras dos figuras. Laura sintió un fresco sudor en su frente. No podían ser más de 3 antes de que se diera cuenta. Tan pronto como el segundo hombre entró en la habitación, respiró, «¿Qué está pasando aquí?». La tensión era tan palpable que podía cortar con un cuchillo. ¿Sobrevivirían Laura y Eduardo a esta amenaza, o se encontrarían atrapados en un juego del que no podrían salir? La posibilidad de captura era aterradora, pero el secreto apenas comenzaba a asomar, como un monstruo en la oscuridad, esperando el momento justo para devorarlos. Con su corazón palpitando, Laura necesitaba actuar de inmediato, pero ¿haría falta un sacrificio más grande? La duda bombardearía su mente, justo en el momento en que empezaron a acercarse, amenazantes y decididos. ¿Qué haría ahora? ¿Confiaría en el instinto o en lo que su mente le decía? La crucial decisión quedó flotando en el aire, mientras el peligro se abalanzaba hacia ellos como un torbellino. Desatado. La tensión en el vestíbulo se cortaba con un cuchillo. Laura sintió como la adrenalina atravesaba su cuerpo, como un torrente que la empujaba hacia adelante. Esa mirada profunda de Eduardo le decía que eran un equipo ahora, que lo que estaban por enfrentar requería coraje y astucia. «Eduardo, habla», exigió la figura del abrigo negro, ahora a solo unos pasos de distancia. Su voz era firme, casi metálica, y dejó entrever un aire de amenaza inminente. Laura, sintiéndose atrapada por esa mirada penetrante, recordó las palabras de Eduardo sobre el secreto que podía cambiarlo todo. Aún así, no sabía cómo sacarlo a la luz sin que eso significara su propia condena. El segundo hombre, más pequeño pero igualmente amenazador, dio un paso adelante y musitó, «¿Qué se supone que sabes, Laura? No te fíes de él». Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desconfianza. Ella apretó la mano de Eduardo, buscando consuelo y fuerza en su cercanía. «Lo sé todo», comenzó Laura, la voz temblando levemente. Para su sorpresa, la valentía la tomó por sorpresa. Sé sobre el trato, los engaños revivó su mente, como pólvora lista para estallar. Eduardo ha estado tratando de salvar a todos incluido a ti. La última frase fue un intento arriesgado, pero ¿podría ser suficiente? Salvar. El que estaba más cerca, el que parecía ser el líder, se rió, pero no había rastro de humor en su risa. ¿Acaso eso crees? Este hombre es un peligro, y tú, cariño, has hecho un muy mal negocio al involucrarte con él. Mientras el silencio de la amenaza creciente se cernía sobre ellos, una idea brillante surgió en la mente de Laura. No. Escuchen. Están ciegos por su enemistad. Este secreto tiene el potencial de salvarlo todo.
Puede incluso beneficiarles a ustedes. Se arriesgó a agregar, sin saber si sus palabras lo salvarían. Los hombres intercambiaron miradas, desconcertados por la revelación que había soltado a la ligera. Laura aprovechó la confusión, girando sobre su talón, buscando una salida. «Dame un momento. Déjame demostrarlo», murmuró, viendo cómo el sudor goteaba por su frente. Sin más advertencia, se giró y corrió hacia el fondo del vestíbulo, dejando a Eduardo detrás, sorprendido pero con una chispa de intriga en sus ojos. Mientras huía, oyó el ruido de pasos apresurados tras ella. La figura del abrigo negro bloqueó su camino de repente, y Laura sintió que su corazón se aceleraba como un tambor en su pecho. «Detente», gritó el hombre, y sus palabras resonaron con la desesperación de alguien que sabe que el tiempo se agota. «Si quieres salir de esto, tendrás que decirme la verdad». Desesperada, se vio obligada a pensar rápido. La verdad tenía que arriesgarse. El secreto es que hay algo más en juego aquí. No solo se trata de Eduardo, sino de un contrato que pone en peligro a cientos de inocentes. Si lo destruyes, terminarías con esto de una vez por todas. Se trata de un negocio que involucra a tu jefe. El silencio se hizo denso de nuevo. Los dos hombres parecieron analizar cada palabra, cada hilo de su amarre desesperado. Eduardo se acercó lentamente, un reflejo de incertidumbre en su mirar. En ese instante, Laura sintió la presión del mundo sobre sus hombros, pero también sabía que la verdad podría ser su única salida. «¿De qué estás hablando?», la voz burlona del hombre del abrigo se tornó amenazante. Laura se quedó inmóvil, viendo cómo la emoción en los rostros de los hombres se tornaba en desconfianza. Irónicamente, parecía que el secreto estaba más cerca de ser descubierto, pero entonces, el sonido de una sirena distante rompió el aire como un rayo. Al instante, la mirada de los hombres se volvió hacia la ventana, donde las luces parpadeaban en la noche. El tiempo se detuvo una vez más. Laura vio su oportunidad y lo supo, su única esperanza dependía de crear una distracción, tal vez un poco de caos. Pero, ¿podría hacerlo sin arriesgarse aún más? «Vamos», gritó, sintiendo la urgencia apoderarse de ella. «La policía está llegando, necesitamos irnos». Con ese grito, la sala se llenó tanto de confusión como de pavor. Mientras todos se volcaban hacia la puerta, Laura hizo lo único que podía hacer. Se lanzó hacia la salida, gritando a Eduardo que la siguiera. La adrenalina la empujó como un torrente, impulsándola hacia lo desconocido. Pero sabía que esa huida era solo el principio de una batalla que apenas comenzaba. ¿Podrían escapar de las garras de sus perseguidores, o sería esa una trampa más en un plan letal? La historia apenas comenzaba, y el secreto aún estaba a punto de revelarse. Laura y Eduardo corrieron por el pasillo, sus corazones latían desbocados. La tensión entre ellos era palpable, sabían que el tiempo no estaba de su lado. A medida que alcanzaban la salida, el sonido de la sirena se hacía más fuerte, como un eco de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Sin embargo, el camino estaba bloqueado. Un grupo de hombres con rostros implacables los esperaba frente a la puerta. Eran sombras en la oscuridad, una mezcla de la seguridad privada del edificio y los esbirros del hombre del abrigo negro. «No escape», rondó una voz profunda. Era el hombre de la risa burlona, ahora visible y aún más imponente. Laura sintió que la adrenalina se transformaba en terror puro. Miró a su alrededor, buscando una salida. «¿Qué hacemos?», preguntó a Eduardo, pero él solo frunció el ceño, pensando rápido. «Desviémonos», respondió en voz baja, señalando una puerta lateral. Se apresuraron hacia ella, pero al abrirla se encontraron con un pequeño espacio de almacenamiento. Estaba lleno de cajas polvorientas y el aire era pesado con el olor a humedad. Sin otra opción, entraron y cerraron la puerta apenas a tiempo, su respiración era pesada, casi ensordecedora en el silencio tenso del almacén. Laura se asomó por una rendija en la puerta, viendo cómo el grupo buscaba por el vestíbulo, su inquieta energía palpitable. Desesperadamente, intentó recordar lo que Eduardo le había contado sobre el secreto. Las palabras que había dicho, ¿su significado realmente podrían tener el poder suficiente para cambiarlo todo? «Laura, escucha», murmuró Eduardo,
interrumpiendo sus pensamientos. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el contrato? Si logramos destruirlo, tal vez podamos detener a esos hombres de una vez por todas. Pero, ¿dónde está?, preguntó ella, sintiendo que el tiempo se les escapaba. En la oficina de mi padre, dijo Eduardo, su mirada intensa. Si logramos llegar allí y obtenerlo, podríamos hacer que todo se detenga. Pero debemos salir de aquí primero. Un golpe sordo resonó en la puerta y ambos se congelaron. Las voces del exterior empezaron a murmurar, y la presión aumentaba. Esto va a volverse peligroso, advirtió Laura, su voz apenas un susurro ahora. Eduardo frunció el ceño, una chispa de determinación en sus ojos. No tenemos elección. Debemos arriesgarnos. La única salida es hacia adelante. Sudando, se prepararon para salir del almacén. Justo cuando Eduardo estaba a punto de abrir la puerta, la figura de uno de los hombres se acercó y la giró lentamente. En un instante, el enfrentamiento se hizo inminente. Laura sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero de repente, recordó su propia fuerza. Lo había hecho hasta ese momento, y no iba a rendirse. Eduardo, yo puedo distraerlo. Tú usa ese tiempo para buscar la salida. No podemos dejar que nos atrapen. Ella lo miró fijamente, intentando infundirle valor. Eduardo asintió, con el brillo de la esperanza luchando contra la oscuridad que les rodeaba. Laura contuvo el aliento, empujando la puerta con fuerza. Con un grito decidido, salió y se encontró cara a cara con el hombre. Sus ojos llenos de desprecio, pero en su interior solo había un abismo para el miedo. Aquí estoy, gritó. No puedes atraparnos. El hombre se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Eduardo deslizarse en la penumbra de la oficina. El caos se desató mientras Laura comenzaba a correr en una dirección, intentando desviar la atención y dándole a Eduardo la oportunidad de encontrar el contrato. Pero, realmente podría salvarlo todo. Mientras las luces parpadeaban y las voces se alzaban, un nuevo giro se aproximaba. ¿Sería Laura capaz de encontrar el camino hacia la verdad, o terminaría atrapada en una telaraña de traiciones y secretos? El destino de todos pendía de un hilo, y el secreto más oscuro estaba a solo unos pasos de ser revelado. ¿Qué les aguardaba en la siguiente esquina de esta oscura conspiración? Laura corría sin mirar atrás, sintiendo el sudor corretear por su frente. Su corazón retumbaba en sus oídos, un tambor ensordecedor que competía con el eco de sus pasos. Mientras giraba en una esquina, la luz roja de una alarma iluminó su rostro por un instante. El hombre de la risa burlona había girado su atención hacia Eduardo, y eso le daba un pequeño margen. Al llegar a una sala de conferencias, buscó algo que pudiera ayudarla. La realidad de lo que estaba sucediendo se deslizó como un escalofrío por su espalda. Estaba dentro de un juego peligroso, y ninguna de las reglas era clara. Se asomó a la puerta y vio a Eduardo en la distancia, mirando frenéticamente entre papeles, con la esperanza dibujada en su rostro. «Eduardo», gritó, pero su voz apenas alcanzó a atravesar el laberinto de sonidos lejanos. Entonces, vio al hombre que la había estado persiguiendo. Era un gigante, con una mirada oscura que prometía nada menos que violencia. Las manos de ese hombre eran herramientas del miedo, y ella lo sabía. Desesperada, Laura buscó una forma de enfrentar a su perseguidor. Estaba rodeada de sillas y mesas, y un plan comenzó a gestarse en su mente atribulada. Se deslizó de lado, buscando un camino que no la condujera directamente a la bestia de acero. Mientras tanto, Eduardo había encontrado el contrato. Sus dedos temblaban mientras sacaba unas hojas del maletín desordenado de su padre. «Lo tengo, Laura». «Vamos», gritó con una voz entrecortada. Pero el tiempo no estaba de su lado, y el rostro del hombre con la risa burlona estaba cada vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, Laura tomó un par de sillas y las apiló al lado de la puerta como un obstáculo improvisado. Sabía que no era el plan más inteligente, pero no había tiempo para pensar. Con un grito de determinación, salió de su escondite y corrió hacia Eduardo. El hombre giró, sorprendido por la aparición de Laura. «Detente», rugió, y Laura sintió que le faltaba el aire. Pero en lugar de acobardarse, se lanzó hacia Eduardo y lo abrazó. «Corre. A la salida».
Su voz era un grito de guerra, un llamado a no rendirse. Eduardo asintió, el contrato en mano. Juntos, comenzaron a retroceder hacia la puerta trasera, que parecía tan lejana como un sueño inalcanzable. Las sirenas sonaban como un himno, y en ese clamor de peligro, la verdad resonaba con más fuerza. Escapar no era solo su prioridad, era su única opción. Cuando llegaron a la parte trasera del edificio, Eduardo se detuvo. No sé por dónde es Laura, estamos atrapados. Su voz se quebró, pero ella, sintiéndose más fuerte, le tomó de la mano. No vamos a rendirnos, declaró, sintiendo que el aire cargado les llenaba de valor. Debemos volver a enfrentarlos. La verdad está con nosotros, eso es lo que importa. De repente, el sonido del hombre de la risa burlona resonó detrás de ellos, su carcajada retumbante. ¿Creen que pueden escapar? Esto no ha terminado. Los ecos de su voz reverberaron en la oscuridad, llenando el aire de tensión y pánico. Laura y Eduardo intercambiaron miradas. Era el momento de enfrentarse a sus miedos. Retrocedieron con el corazón a mil, cada paso una nueva batalla entre la esperanza y el terror. Mientras se dirigían a la entrada trasera, un sonido detonó en la habitación que dejaban atrás. Algo acababa de romperse, el camino hacia su libertad se tornaba incierto. ¿Podrían desvelar el contrato que podía devastar todo? ¿O quedarían atrapados en la red de mentiras tejidas por el hombre de la risa burlona? La verdad que llevaban consigo podría ser la clave, pero las sombras de su pasado amenazaban con consumar su destino. En ese instante crítico, una figura apareció en la entrada del edificio. Un nuevo giro que podrían no haber anticipado. ¿Era aliado o enemigo? La conclusión se acercaba, y con ella una revelación que cambiaría el rumbo de todo. Laura y Eduardo se detuvieron en seco, los ojos fijos en la figura que se perfilaba contra la luz tenue de la entrada. El corazón de Laura latía con una mezcla de temor y la más tímida esperanza. ¿Quién era? La silueta, vestida con una chaqueta oscura, no era del todo reconocible. Sentía la presencia de un espectro, una sombra en medio de su lucha por la supervivencia. ¿Quién eres?, gritó Laura, tratando de que su voz resonara con autoridad, aunque temblaba de incertidumbre. La figura avanzó lentamente. Soy Raúl, dijo, con una voz grave que se fundía con el eco del peligro. Vengo a ayudar. Laura se miró con Eduardo, la angustia reflejada en sus rostros. ¿Podían permitirse confiar en un extraño en medio de esta pesadilla? Sin embargo, la inacción en este momento podría costarles todo. Raúl levantó una mano, mostrando un pequeño dispositivo. He estado siguiendo a ese hombre. Él no es quien dice ser. Su risa, su poder. Todo es parte de un juego más grande. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser piezas de un tablero ajeno era opresiva. ¿Qué necesitas?, preguntó, consciente de que el tiempo no estaba a su favor. Necesitamos distraerlo. Tengo un plan, respondió Raúl, sus ojos oscuros brillando con determinación. El eco de risas burlonas resurgió entre los pasillos. Era una amenaza palpable que desbordaba la sala, como un veneno que comenzaba a llenar el aire. ¿Pero cómo podemos distraerlo? Él sabe que estamos aquí, musitó Eduardo, su voz casi un susurro mientras miraba por encima del hombro, como si el hombre de la risa burlona pudiera aparecerse de un momento a otro. Raúl sonrió, exhibiendo un destello de seguridad. Conozco sus trucos. Estaba en el equipo de seguridad que protegía esta empresa antes de que todo se volviera un caos. Podemos usar una de las salidas laterales, es menos vigilada. Pero tengo que encargarme del primero. Les daré tiempo. Laura sintió que la desesperación trataba de ahogarla, pero la mirada de Raúl encendió una chispa de coraje en su interior. No podemos dejarte solo. No sabemos si realmente podemos confiar en ti, intervino, aferrándose a Eduardo con fuerza. Lo sé, respondió Raúl, su voz grave empapada de sinceridad. Pero ustedes tienen algo que él quiere. Y esa es su ventaja. Tienen que escapar con el contrato. Así, al menos esta situación puede cambiar. Pero antes de que pudieran pensar, el aire estalló con una carcajada ominosa. Esto se está volviendo divertido, resonó la voz del perseguidor.
Se sentía como si las paredes mismas temblaran con su presencia. «Váyanse». «Ya», gritó Raúl, empujando a Laura y a Eduardo hacia la salida. Sin embargo, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y el avance del hombre se hizo palpable en cada segundo que pasaba. «Confíen en mí, no miren atrás». Con un último vistazo, Laura sintió que el nudo de ansiedad se ataba aún más fuerte en su pecho. Sabía que esto podría ser la última vez que viera a Raúl. Con su corazón apretado, ella y Eduardo se lanzaron hacia la salida lateral, dejando atrás los ecos de una batalla aún por librarse. El aire fresco les golpeó el rostro cuando salieron al exterior, pero el sonido de pasos apresurados en su camino les hizo darse cuenta de que la verdadera confrontación estaba apenas comenzando. Detrás de ellos, el rugido de la furia del hombre de la risa burlona resonaba a través de la oscuridad. ¿Iban a lograr salir de esta sin desvelar el oscuro secreto que los perseguía? ¿Y qué pasaría con Raúl? La neblina de incertidumbre envolvía sus pensamientos mientras corrían. Pero antes de que pudieran avanzar, un destello en la noche atrajo su atención, una figura emergía de la sombra, y lo que tenía en sus manos podría cambiarlo todo. Laura y Eduardo se detuvieron en seco, sus corazones en un compás frenético. La figura que surgía de la penumbra se hacía más clara, una mujer alta, con semblante decidido y una escoba en la mano. Al ver su figura, Laura sintió la sangre helarse. No era lo que esperaban, pero su instinto le decía que había algo especial en ella. «¿Quién eres tú?», preguntó Eduardo, dando un paso atrás, sin quitarle la vista de encima. «Soy Teresa, la limpiadora». «No tienen tiempo para explicar, pero ustedes aquí no están a salvo». «Él viene, y no solo lo que piensan», dijo, moviendo la escoba con firmeza, como si fuera una espada. «He visto cosas. Demasiadas cosas». «¿Qué sabes?», insistió Laura, su voz temblando entre la desesperación y la curiosidad. La risa siniestra del hombre resonaba aún en su mente. «Sé que hay más en este juego de lo que creen. Hay personas que quieren el contrato que ustedes llevan, y hay secretos escondidos en los rincones de este lugar. Secretos que pueden cambiarlo todo», declaró Teresa, mirando a su alrededor, asegurándose de que no había ninguna escucha. El sonido de pasos rápidos y entrecortados alertó a los tres. La tensión en el aire era palpable. Laura sintió que su instinto la empujaba a actuar, a buscar respuestas. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», dijo, aunque una parte de ella quería creer. «Porque yo he sido testigo de cómo el hombre que busca lo que llevan ha destruido vidas. Se hace pasar por amable pero es un depredador». «Pueden tener la ventaja si me escuchan», Teresa respondió, acercándose más a ellos. «Debemos movernos. No pueden perder tiempo». Laura pasó un instante acelerado, considerando su situación. La decisión de confianza estaba en juego, pero el peligro se acercaba. Con un gesto firme, decidió seguir su instinto. «Está bien. Dinos qué hacer», dijo con determinación. Teresa asintió y dio un golpe firme en el suelo con su escoba. «Primero, debemos alejarnos de aquí y buscar un lugar seguro. Luego, aquí el aire sucio tiene ojos. Necesitamos una distracción. Eduardo, ¿tienes ideas para hacer ruido lejos de nosotros?» Eduardo se tomó un momento para pensar. «Podríamos activar la alarma en el área de suministros. Si hacemos eso, tal vez se concentre más en averiguar qué sucede allí. Podría darnos tiempo para discutir nuestro siguiente movimiento». «Genial», dijo Teresa, mostrando una gran sonrisa. «Vayan mientras yo les doy cobertura. Pero háganlo rápido. Si lo atrapamos por sorpresa, ligeramente, tal vez podamos darle vuelta a todo esto». Sin otro momento que perder, Laura y Eduardo se dieron la vuelta y comenzaron a correr. El sonido de las risas burlonas cada vez más cerca los empujaba a moverse más rápido. En el instante en que se metían en un pasillo oscuro, no podían evitar sentir que no solo estaba en juego su propia vida, sino la de Raúl y cualquiera que hubiera estado a su alrededor. Mientras Eduardo se escabullía hacia el área de suministros, Laura miró hacia atrás y vio a Teresa situarse con la escoba lista para defenderlos. La imagen de esa mujer, con un espíritu indomable, le dio a Laura un nuevo atisbo de esperanza, pero en su camino, algo concluyente ocurrió.
La puerta detrás de Teresa se abriría lentamente. Un par de ojos que parecían dos brasas, resaltando en la oscuridad, la observaban con avidez. No puedes escapar de mí, resonó la voz de su perseguidor, llena de sed de venganza. Laura sintió un escalofrío profundo. Teresa, cuidado, gritó. Pero era demasiado tarde. La figura avanzó como un depredador hambriento, la primera coletada había comenzado, aquel último grito retumbó en el aire, dejando a todos con un nudo de terror en el estómago. ¿Podrían ellos salvar a Teresa? ¿Y qué pasaría si el misterioso hombre que parecía tenerlo todo en su control, resultaba más astuto de lo que pensaban? El tiempo se paró en ese instante, una decisión crítica estaba por reflejarse en sus miradas. La salvación de la mujer y el oscuro secreto que cargaban escalaban en su urgencia. Podrían salir de este lío, o todo se desmoronaría en ¿un mar de risas burlonas? Los gritos de Laura resonaban en su mente como un eco aterrador mientras corría. El pasillo oscilaba a su alrededor, y la urgencia en sus pasos era como un himno de desesperación. Eduardo, unos metros adelante, giró para asegurarse de que ella lo seguía. La alarma, si lograban activarla, podía ser su salvación. Sin embargo, la imagen de Teresa quedó grabada en su mente. La mujer que se había puesto en el camino de esa sombra mortal. No podemos dejarla, pensó Laura, sintiendo la presión del miedo abrazar su pecho. Pero al mismo tiempo, sabía que no podían arriesgarse, su propia vida dependía de cada decisión. Eduardo, empapado en sudor, encontró la puerta que conducía al área de suministros. Ni siquiera miró atrás, como si esperara que el destino de Teresa se resolviera por sí mismo. Laura, ayúdame con esto, gritó mientras forzaba la cerradura. Con un último vistazo al pasillo donde se había perdido el rastro de Teresa, Laura tomó impulso para unirse a su amigo. Finalmente, la puerta cedió y ambos se deslizaron dentro del cuarto oscuro. Los estantes repletos de objetos olvidados y polvorientos creaban sombras inquietantes. Necesitamos encontrar la alarma, dijo Eduardo, buscando frenéticamente entre los útiles. Laura escudriñó también, pero su mente estaba atormentada por la imagen de Teresa enfrentando a su perseguidor. ¿Habría tenido éxito en su defensa? Aquí está, gritó Eduardo al descubrir un panel de control en la pared. Presionó botones sin cuidado, su ansiedad aumentándole cada segundo. Los pitidos electrónicos comenzaron a resonar, y ambos sintieron una mezcla de alivio y miedo. Eso debería atraerlo, ¿verdad?, musitó Laura, sin estar del todo segura. Sí, pero no estamos a salvo todavía. Eduardo casi podía sentir la presencia del hombre que los acechaba, como un depredador ansioso por atrapar a su presa. En la penumbra, una sombra se deslizó a través de la puerta entreabierta del cuarto. Sus corazones se detuvieron. Era un oscuro contorno que parecía susurrar la maldad misma. La figura se acercaba con un andar calmado, seguro, mientras la alarma seguía sonando, creando una cacofonía de adrenalina. Necesitamos salir de aquí, dijo Laura, sintiendo como las palpitaciones de su pecho se desbordaban. No esperemos a que nos encuentre, respondió Eduardo, intentando mantenerse firme. Fue entonces que un ruido resonante sacudió el aire, un golpe sordo seguido de un grito lejano. Laura se apretó las manos en un puño, el corazón casi parado. ¿Era Teresa? No lo sé, pero tenemos que irnos ya, Eduardo presionó. Una idea aterradora atravesó la mente de Laura. ¿Y si la atraparon? Tal vez podamos ayudarla. Su voz se desvanecía con cada palabra, la agonía subiendo por su garganta. No. No podemos, gritó Eduardo. Sin embargo, no tuvo tiempo para argumentar. El misterioso perseguidor había entrado al área de suministros. El aire se volvió denso y la atmósfera helada. El hombre sonrió, su rostro una máscara de cicatrices y un brillo de locura. ¿Escaparon? Lo siento, pero su juego ha llegado a su fin, dijo, y en su risa resonaba la amenaza más temible. Sin aviso, Laura siente que podría desmayarse. Pero cuando el hombre avanzó hacia ellos, un destello resplandeciente brotó en su mente, el contrato. Trató de recordar que tenía que ver ese papel con ellos y su potencial. Cuando miró a Eduardo, él tenía la misma incredulidad inscrita en su rostro. ¿Qué harían? Laura tomó una respiración profunda. Si lo tenemos.
Es tan poderoso como para cambiarlo todo, exclamó, recordando las palabras de Teresa. Pero en ese momento, el hombre se lanzó hacia adelante, como una sombra lanzada por un relámpago, y el caos explotó entre ellos. Su futuro colgaba de un hilo, sin saber si sus vidas se desmoronarían o renacerían. ¿Podrían conseguir el contrato antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué les pasaría a ellos si no lograban detenerlo? La sombra del hombre se abalanzó sobre ellos, su figura grotesca iluminada solo por los destellos del panel de alarma. Laura y Eduardo se sobresaltaron y, en un instante de pánico absoluto, decidieron que no podían quedarse ahí. Con un grito ahogado, Laura empujó a Eduardo hacia la salida opuesta, intentando esquivar al atacante. «¡Salta!», gritó, viendo cómo su amigo le seguía como si el tiempo se hubiera detenido. La adrenalina nublaba su juicio, sabían que retroceder no era una opción. Con cada paso, la risa sádica del hombre resonaba como un tambor de guerra, un recordatorio de que estaban siendo cazados. Al salir del cuarto, Laura se encontró en un corredor largo y oscuro, el eco de sus pasos resonando. A su lado, Eduardo se movía rápidamente, atento a cada rincón que podría esconder el horror que los perseguía. La preocupación por Teresa se retorcía en sus entrañas. No podía permitir que su amiga hubiera enfrentado al monstruo sola. «No podemos dejarla», murmuró Laura, sintiendo el peso de la culpa asfixiante. «Sigue corriendo». Eduardo la reprendió, tomando su muñeca y tirando de ella. No había tiempo, la vida de ambos peligraba en cada segundo que deliberaban. Un grito lejano rompió el aire, y Laura se detuvo abruptamente. El sonido era inconfundible, y su corazón se paralizó. Eran sus gritos. Eduardo, consternado, frunció el ceño. «No, no podemos arriesgarnos». «No». Pero Laura ya se había girado. La culpa era más fuerte que el miedo, y en sus ojos había una determinación que la empujaba hacia la dirección de donde había venido el ruido. «Laura, espera». Eduardo gritó, pero ella no se detuvo. Rápidamente se adentró en la oscuridad del pasillo. Un aire pesado la recibió, como si las paredes mismas le dijeran que no estaba sola. Pronto, las imágenes de Teresa regresaron, su rostro desgarrado por el terror y el sacrificio. Laura apretó los dientes mientras su mente formulaba un plan. Si el contrato era la clave, estaban más conectados de lo que pensaban, y se aferró a esa esperanza. Cuando se acercó a la esquina, una figura emergió de la penumbra. Era Teresa, su rostro demacrado, pero aún de pie. Sus ojos repletos de urgencia se encontraron con los de Laura, y en ese instante, el mundo que las rodeaba se desvaneció. Laura sintió que el aire respirante se entrelazaba con su desesperación. «¿Qué pasó?» «¿Estás bien?», exclamó, pero antes de que pudiera recibir respuesta, la sombra del hombre se cernió sobre ellas, más imponente que antes, su sonrisa retorcida y llena de locura. «No se pueden escapar», así como así resonó su voz, un eco espantoso, pero antes de que pudiera atacar, una luz brillante emergió del horizonte. Era la alarma que Eduardo había activado, su mensaje resonando: «Atención, acceso no autorizado detectado». Con la distracción del hombre, Teresa se acercó más, su voz temblorosa. «El contrato. Lo tengo». Laura sintió que cada latido de su corazón se aceleraba. «¿Qué? Pero, ¿cómo sabes dónde está?» «No hay tiempo, hay que irse ahora». Teresa apretó el papel en su mano, mientras la figura del hombre comenzaba a girar de nuevo, enfurecida. La alarma había hecho el trabajo, el cazador ahora estaba angustiando pieza por pieza. Eduardo apareció, jadeando, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. «Lo tenemos. Vámonos». Las tres se lanzaron hacia la salida, el eco de los gritos y la risa del hombre persiguiéndolas como fauces abiertas. El destino era incierto, pero tenían el contrato, y con él, el poder para cambiar su suerte. Justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, un doloroso grito resonó detrás de ellas: «No se escapan». El hombre, desenfrenado, se lanzó como una bestia herida. Laura sintió que el mundo se desvanecía, un grito en su garganta que no podía salir. La lucha no había terminado, y una pregunta inquietante la acechaba: ¿siempre habría un precio que pagar por salvarse? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban.
Laura y Eduardo corrieron como si el tiempo se hubiera detenido, el eco de sus pasos resonando fuertemente en el pasillo. El peligro acechaba detrás, y su corazón latía al ritmo de la desesperación. Justo cuando estaban a punto de salir, la figura del hombre aterrador apareció, con una risa burlona resonando en la oscuridad. No piensen que me he rendido, somos parte del mismo juego. La adrenalina les llenó el cuerpo. A un lado, Teresa sostenía el contrato como si fuera el más precioso de los tesoros. No hay tiempo. Debemos salir de aquí ya. La voz de Teresa era firme, un faro de esperanza entre la tormenta que se cernía sobre ellos. Eduardo tomó la mano de Laura, apretándola con determinación. No vamos a dejar que esa sombra nos detenga, dijo, mientras se dirigían hacia la salida que parecía tan lejana. Pero el hombre no se daría por vencido y lo siguió con una furia desatada. Ustedes no saben con quién se están metiendo, gritó, su voz resonando como un trueno. Laura sintió una mezcla de miedo y coraje. Eduardo, corre, gritó con todo lo que le quedaba, y su cuerpo se movió como un rayo hacia la puerta, con el contrato como su carta de triunfo. Finalmente, llegaron al exterior, la luz de la luna iluminando la noche de manera tenue, como un guerrero que se levantaba entre las sombras. Se detuvieron un momento, con la respiración entrecortada. Laura miró a Teresa, temiendo lo que pudiese haber perdido. ¿Estás bien? ¿Y Raúl?, preguntó, el nudo de preocupación creciendo en su pecho. Teresa asintió levemente, pero el brillo en sus ojos reflejaba sufrimiento. Él hizo lo que pudo. Ahora debemos actuar rápido. Con ese contrato, podemos utilizarlo como una carta para exponer todo. Eduardo miraba hacia la oscuridad. Debemos acudir a la policía. Ellos tienen que saber de esto, dijo, su voz firme. Era una decisión de vital importancia. Sin embargo, una parte de él temía que la oscuridad siguiera persiguiéndoles, con la risa del hombre resonando en su mente. Laura no podía dejar de lado la imagen de la mujer con la escoba en su mente. ¿Y si no les creen?, preguntó, sintiendo una pesadumbre aplastante. Siempre hay algo más en juego aquí, tenemos que actuar, pero sí, debemos encontrar aliados. Con el contrato en su poder, Teresa sugirió un lugar, un antiguo centro de justicia que había estado abandonado. Un lugar donde fueran invisibles a sus enemigos por un momento. Cada paso que daban parecía un eco lleno de posibilidades, un camino hacia la redención que tanto anhelaban. Mientras se movían, sintieron la presión alrededor de ellos. Cada sombra parecía más oscura. Eduardo, oculta el contrato, dijo Laura, sintiendo que la tensión se acumulaba. Si alguien ve eso ahora, podría ser el fin. Al llegar al centro de justicia, la grandeza del lugar se reflejaba en su deterioro. Pasillos vacíos y cortinas rasgadas eran testigos de un tiempo perdido. En ese silencio sepulcral, Teresa se dirigió hacia un viejo escritorio destartalado. Aquí es donde podemos intentarlo, donde la verdad puede salir a la luz, dijo, comenzando a organizar los documentos y listas que aún ahí se encontraban. Laura y Eduardo se miraron, sintiendo una conexión más fuerte. No podemos dudar ahora, dijo Eduardo, su voz resonando con fuerza. Este es el momento. Con esto, podemos cambiar la narrativa. Las horas pasaron, mientras guardaban lo que creían que era necesario. De repente, el silencio se rompió. Pasos resonaron en la oscuridad. ¿Qué hacen aquí?, gritó una voz conocida. Era el hombre de la risa burlona, y tras él venían sombras disfrazadas de hombres de seguridad. Laura sintió que el aire se cortaba en su garganta. «¡Corran!», exclamó, y los tres se lanzaron hacia una puerta trasera que daba a la calle. El eco de la risa persiguiéndolos era aterrador. Pero decidieron que su destino no estaba en manos de aquel monstruo. Al salir a la calle, la luz del día empezaba a asomarse. Ante ellos, un coche policial se detuvo, guiado por el sonido de la alarma que aún resonaba. «Aquí. Por favor, ayúdennos», gritó Laura. Sintiendo que todo cedería en un instante, los policías los miraron, incrédulos. Laura levantó el contrato, su voz temblando de miedo, pero llena de determinación. «Este hombre está detrás de una gran conspiración. Necesitan ayudarnos».
El rostro del oficial se tornó serio, observando los nervios en sus ojos, la evidencia que sostenían. Entonces, el sonido del motor se acercó, y el aire de la mañana se llenó de la promesa de un nuevo comienzo. Mientras los policías se acercaban, Laura sintió una mezcla de alivio y trepidación. La pesadilla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, se sintió fuerte. A medida que contaban su historia, con el contrato en la mano, supieron que la lucha apenas comenzaba. Pero bajo ese peso, habían encontrado fuerza en la comunidad y en sus propias decisiones valientes. Con el tiempo, las sombras fueron desvaneciéndose, mientras la clara luz del amanecer empezaba a brillar. Lo que nunca imaginaron era que, en su valentía, también inspirarían a otros a luchar por la verdad. La historia de Laura, Eduardo y Teresa se convertiría en un símbolo de resistencia, derribando muros y revelando secretos. La vida podría continuar, y sus corazones ya no latirían en soledad, sino con un nuevo sentido de pertenencia. Mientras tomaban ese primer paso, el eco de su risa llenó el aire. Era tiempo de cerrar el capítulo oscuro y abrir uno nuevo con valentía y esperanza. El pasado nunca podría borrarse, pero su futuro brillaba más que nunca. Este es el momento de unirte a nuestra aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente conozca esta lucha. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans saben que su apoyo hace la diferencia.